Movimiento Misionero Mundial presenta Volvamos a Dios, con un mensaje de restauración espiritual basado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Está Cristo a su disposición. Él es la puerta. Esta palabra llega en este tiempo de decadencia, desánimo y conformismo espiritual como una oleada de aguas vivas que conforta el alma y vivifica el espíritu. Hogares, jóvenes y adolescentes han sido cambiados con el poder de Dios. Visítenos en Medellín, carrera 45, número 4490. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos. Padre, gracias una vez más por concedernos el privilegio de estar aquí en tu presencia, en tu casa, para adorar, exaltar, glorificar tu nombre. Te pedimos que nos bendiga en esta hora, que todos podamos ser bendecidos, edificados, que todos podamos ser alimentados por esta palabra. Tú conoces la necesidad, las luchas, las dificultades de cada persona. Por favor, utiliza esta palabra y ministra, llega al corazón de cada oyente en esta hora. Permite, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía y que tu palabra halle lugar en cada corazón. Glorifícate de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, también pongo mi vida. Te pido que la utilice como un instrumento simplemente, porque tu nombre es digno de ser exaltado y glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Tengan la bondad, amados hermanos, de tomar su lugar. Vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a hacer bajo el tema: Dios es pastor de aquel que quiere ser su oveja. Dios es pastor de aquel que quiere ser su oveja. En estos versículos que hemos leído,
encontramos que Cristo se autoconfirió el título del pastor al decir: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. También podemos darnos cuenta que el Señor se refiere a aquellas que son sus ovejas, porque quieren oír su voz, entienden, conocen su voz, anhelan su voz. Pero también nos habla de un pastor extraño, pero que la verdadera oveja tiene la habilidad para discernir la voz. Le puede hablar ese pastor extraño, pero la verdadera oveja, al oír la voz, conoce, discierne y se da cuenta que ese no es su pastor. Y entonces rechaza, desecha esa voz, porque es la voz del extraño, no es la voz de su pastor. Eso está diciéndonos que hay ovejas o personas que no quieren ser ovejas y pertenecer al redil del Señor. De esas ovejas o de esas personas, Él no quiere ser pastor tampoco, porque Él no obliga a nadie que le tiene que servir o que le tiene que adorar o que tiene que permanecer en su redil. Él le garantiza a aquellas ovejas que se rinden a Él, que le aceptan como Señor y Salvador de su vida, le garantiza el perdón de los pecados, le garantiza salvación, garantiza vida eterna, le garantiza seguridad, paz y vida continua, permanente, y vida en abundancia. Eso es lo que Él le garantiza a aquel que quiere ser su oveja dentro de su redil. El Señor vino a este mundo precisamente para cumplir esa misión de dar la vida por la humanidad. El verso 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El verso 18 nos está diciendo que este fue un acto plenamente voluntario de parte de nuestro Dios. Y está diciendo que no fue que alguien lo tomó prisionero y lo redujo a la muerte. Ustedes se acuerdan, y la Biblia nos lo registra, cuando fueron allí al huerto, ¿verdad?, el Getsemaní, y aparentemente lo tomaron prisionero, pero todo esto era cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Allí Judas, uno de sus más cercanos colaboradores, llevado por el lucro, por la avaricia, no tuvo temor de entregar a quien fuera su maestro, su Señor. Después de tanto bien, terminó traicionándolo por apropiarse de unas cuantas monedas. La avaricia ha llevado
a la destrucción, a la muerte, a la condenación, a millones. Por eso la palabra nos recomienda morir al mundo, morir a la avaricia. Que la avaricia muera en nuestro corazón para poder servirle al Señor. Y allí fueron una turba grande, un grupo de soldados, y allí usted ve que cuando el Señor dijo, yo soy, cayeron la mayoría al piso y hubieran podido salir corriendo, despavoridos por la voz del Señor. Pero el Señor se entregó voluntariamente. Y aquí lo confirma, nadie me quita la vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Eso es importante que nosotros lo conozcamos, porque no fue que la humanidad, el hombre en sí y Satanás pudiera más que el Señor. A él nadie le ganó. A él nadie lo derrotó. ¿Verdad que sí? Él se entregó porque esa era la misión. Y aquí dice, el Padre por eso me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie le quitó la vida a Cristo. Él voluntariamente ofrendó su vida. Se entregó en las manos del hombre para que el hombre lo llevara a la cruz. Y al derramar él su sangre, esa sangre fuese acepta delante del Padre. Y a través de esa sangre, el hombre pudiera hallar remisión de pecados, limpieza de pecados. Entonces la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay poder en esa sangre para limpiar al hombre de pecado, para lavarnos de toda iniquidad. Y Satanás sabe, y por eso la Biblia dice, y ellos le han vencido. O sea, refiriéndose al pueblo de Dios, a nosotros, dice, le han vencido por dos cosas. Primero, por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra de testimonio de ellos. Eso quiere decir, por la fe en Cristo. O sea, usted testifica, usted hace alusión a lo que usted ha creído en su corazón y lo testifica, lo confiesa. Confiesa que el Señor le perdonó, confiesa que el Señor le salvó, confiesa que fue redimido por el sacrificio del Señor. Y eso usted lo confiesa porque lo ha creído, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros vemos al salmista en el Salmo 23, David, que conocía esta figura de pastor, porque había sido pastor, tenía esa experiencia y esa autoridad para hablarnos y desglosar de alguna manera lo que es el cuidado pastoral. Y dice allí en el Salmo 23, presenta al Señor
como el que suple, como el proveedor, como el que todo lo tiene. Y como cuando la persona se allega a Él o se acerca a Él, todas sus necesidades son suplidas. Y Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Él está diciendo: Él es mi pastor. No está diciendo: Jehová es el pastor de ustedes. Está diciendo que es el pastor de Él. No sé usted, al referirse al Señor, cómo lo confiese, cómo lo diga. Usted puede decir que Él es su pastor o es el pastor del que está al lado. ¿Ah? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo ha creído? ¿Que Él es su pastor? Amén. Entonces podemos decir que Él es nuestro pastor. Y dice: nada me faltará. O sea, en Él lo tenemos todo. Amén. Él es el que suple todas nuestras necesidades. El hombre no puede suplir nuestras necesidades. Amén. Ningún ministro puede suplir nuestras necesidades. Un ministro del Evangelio solo es un instrumento. Pero el verdadero pastor que suple es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor, amén. Los hombres, por más que Dios los utilice, no son más que eso, un instrumento de Dios. No puede salvar, no puede perdonar, no puede hacer nada. Por eso nosotros no podemos decir que la iglesia son nuestras ovejas, porque no lo son. Son las ovejas del Señor. Nosotros estamos cumpliendo, ¿verdad?, un ministerio, un servicio, pero el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Él ninguno tiene necesidad. Él suple todas, totalmente todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Si usted puede ver en Isaías el capítulo 40, el verso 11, usted se va a dar cuenta allí el trato que el Señor le da a su rebaño. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dos cosas aquí importantes. El cuidado que el Señor tiene con los corderos. Los corderos son los recién nacidos. A veces nosotros, como seres humanos, no tenemos esa delicadeza, no tenemos en cuenta este detalle. Y a los corderos los tratamos como ovejas adultas, y fuera como ovejas adultas, como ovejas resabiadas. ¿Cierto que sí?
Y por eso mucha gente a los corderos los destruye, porque les anda durísimo y quiere, siendo corderos, que sean ovejas. Usted no ve personas en lo humano que quieren que un niño actúe como un adulto. Estos días me decía un líder: ¿qué problema, hermano? Los hermanos critican a mis hijos diciendo que usted no se comportan sabiendo que son hijos de un líder. Ahí es donde está la diferencia. O sea, en otras palabras, quieren que ese niño actúe como el papá, o sea, como un líder. O sea, le quitan el derecho de ser niño. Eso no se hereda. El hecho de que el papá sea pastor o predicador, eso no se hereda, eso viene de Dios. Y usted no le puede exigir a alguien que porque sea el hijo de fulano, que se comporte como tal. Es una equivocación. Y más bien es un ataque. Amén. A veces por falta de entendimiento. Pero el Señor, mire, que le da un trato especial a los corderos. Y dice: en su brazo llevará los corderos. Y luego dice: en su seno los llevará. No los lleva en los pies. ¿Dónde los lleva? ¿Y dónde es el seno? Cerca de su corazón, ¿verdad? Eso es. O alguien tiene los senos en los pies, como para pisotearlos. Amén. Los llevará en su seno. Y luego dice: pastoreará suavemente a las recién paridas, o sea, las ovejas que se reproducen, que dan crías, que dan corderos, porque son ovejas multiplicadoras. Vea que hay diferencia. Aquí nomás hay diferencia. Los corderos por recién nacidos, por delicados, y las ovejas recién paridas, porque son las que están, ¿verdad?, reproduciendo el rebaño, multiplicando el rebaño, haciendo que el rebaño crezca. Hay un trato también especial. El Señor siempre en su rebaño, pues hay diferentes niveles. Están, por ejemplo, los corderos que vimos, que son los recién nacidos. Están las recién paridas. Están los enfermos, las ovejas enfermas. ¿Verdad que sí? En el rebaño hay ovejas enfermas, achiladitas, a veces con un poquito de sarnita. ¿Verdad que sí? A veces defectuosas de nacimiento. Usted no ve que uno a veces queda aterrado viendo personas que se han alimentado igual, con unas cosas que salen que uno queda, dice: ¿de dónde aprendió esto? ¿De dónde sacó esto?
son defectuosas desde que nacieron. Gloria al Señor, amén. Y ahí las perniquebradas, a veces por inquietas, estar por allá donde no deben estar, se resbalan y se quiebran las piernas. Pero a veces el pastor tiene que darles con la vara y quebrarles una para que queden quietas. Todo eso se ve dentro de la viña del Señor, como dice el dicho ese, de todo hay en la viña, ¿verdad? De todo hay en el rebaño del Señor. Pero lo que uno puede ver aquí es que, en términos generales, Dios como nuestro pastor cuida de todos, suple las necesidades de todas sus ovejas. Repito que Él quiere ser oveja de pastor de aquel que quiere ser su oveja. Si usted no quiere ser la oveja del Señor, no se preocupe. Él tampoco será su pastor. Él en 1 Corintios dice que salgamos del mundo, que no toquemos lo inmundo, y Él nos recibirá por hijos, y Él será a nosotros por Padre. Gloria al Señor. Entonces, está diciéndonos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su presencia está aquí para ministrarle, para consolarle. Está aquí para servirle a la mesa. Le invita a que se siente, le invita a que se sirva. Que esta palabra disipa la duda, disipa la incredulidad, disipa el desaliento. Que esta palabra le ayuda para que no se sienta solo o sola. Levante sus manos y adórelo. Mientras el Señor le fortalece, mientras el Señor le ministra, usted adórelo, adórelo. Deja que Él te toque, deja que Él te conforte. El Movimiento Misionero Mundial presentó Volvamos a Dios, con un mensaje de restauración espiritual basado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Está Cristo a su disposición. Él es la puerta. Esta palabra llega en este tiempo de decadencia, desánimo y conformismo espiritual como una oleada de aguas vivas que conforta el alma y vivifica el espíritu. Hogares, jóvenes y adolescentes han sido cambiados con el poder de Dios. Visítenos en Medellín, carrera 45, número 4490.